Bueno, la idea era empezar con ecuaciones diferenciales. El tema de las ecuaciones diferenciales es un tema sumamente relevante en realidad. Así que vamos a buscar aplicaciones para las ecuaciones diferenciales. Una de las aplicaciones es esta ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? Está claro que si esta pieza tiene una temperatura constante y, no sé, 30 grados, ponte tú, y uno mete una taza de café, entra con una taza de café, está claro que el café se empieza a enfriar, ¿no? Es cierto. Y de eso habla la ley de enfriamiento de Newton, de la velocidad con que se enfría esa taza de café. ¿Sí? La temperatura del medio es constante, el flujo de calor a través de las paredes del cuerpo dada por de la derivada de t respecto del tiempo es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio. Claro, está el tema de la taza de café que entra y que se empieza a enfriar, y claro, uno quisiera saber a qué velocidad se enfría. Ahí dice que la velocidad con que se enfría es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo, y la temperatura ambiente. Esa es. El flujo de calor a través de las paredes del cuerpo dado por ordenador es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio. Esa es una ley que hicieron los físicos seguramente, y que se establece de esa forma. A mí me parece que el signo menos está de más, ¿no? El signo menos va a salir solo, eso es lo que me parece a mí, que debería salir solo, pero bueno, ese menos indica que se va, que la derivada es negativa y por lo tanto es decreciente, la función es decreciente, esa es la idea. ¿Sí? Esa es la ley de Newton, esa es la velocidad con que se enfría. Ahí dice, la variación de temperatura o la velocidad del flujo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. ¿Sí? Eso dice la ley, exactamente lo que está arriba. Esta PPT va a estar en aula, así que de pronto no es necesario que la ponen todas. Tengo ejemplo, aquí hay un ejemplo. La ley dice así, ¿no? Usar la letra T ahí para la temperatura, la T grande, yo voy a decir que en el ejemplo 1, voy a decir que sea x de t la temperatura del cuerpo en el tiempo d. ¿Ya? Dice que un cuerpo está a 100 grados expuesto en una sala a temperatura constante de 25 grados, así que la temperatura ambiente, que lo voy a llamar A, temperatura ambiente, y en este caso A vale, ¿cuánto dice que vale? 25 grados, ¿no? A es igual a 25. El cuerpo está a 100 grados, así que el tiempo inicial son 100 grados, ¿sí? X es, el tiempo t igual a 0 es 100. Temperatura inicial. Después de 5 minutos la temperatura del cuerpo es de 90 grados, así que hay un X de 5 que es 90 grados. ¿Sí? Después de 5 minutos la temperatura del cuerpo es de 50 grados. Perdón, de 90 grados. La pregunta es cuánto tiempo tarda en estar a 50 grados. ¿Sí? Así que
hallar el tiempo, hallar t tal que x de t es igual a 50. Ese es el problema. Ese es el problema. Como decía, la ley establecía una relación, dice que el incremento de Newton, dice que la velocidad con que se enfría, ¿sí? La variación de temperatura, dice que se tiene que entender. Claro, pero con el siglo menos que estaba antes, uno decía que la velocidad con que se enfría. De la velocidad, la variación de temperatura, dice que es proporcional. Voy a poner el signo menos, ¿no? Yo insisto que ese signo menos sale solo. A la temperatura del cuerpo menos la temperatura. Esta es la ley de Newton, ¿sí? Y en este caso particular es menos K por X menos 25, ¿era la temperatura ambiente? 25. Listo, ahí está. Esa es una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial es una ecuación, primero que nada, donde hay una función que es de incógnita, a diferencia de las ecuaciones cuadráticas y las ecuaciones que uno resolvió. Aquí la incógnita es una función. De hecho, la incógnita de esta relación es la temperatura, X. Esta corresponde a un tipo de ecuaciones que son las más fáciles de resolver, las más sencillas, y que se llama separación de variables. ¿Y en qué consiste? Bueno, lo que tiene X, la variable X que pasa para acá, la que tiene T que pase para acá, integro. Eso es todo. Y eso es todo, ¿sí? Separar variables. No todas las ecuaciones uno puede separar variables, solamente en algunas. Así que voy a poner aquí separando variables. Porque eso es lo que uno hace. Este x menos 25 que va a ser dividiendo. Y este de t que va a ser multiplicando. Tiene que pasar dividiendo y el otro multiplicando porque lo que quiero que aparezca allí son dos diferenciales. Eso es lo que quiero que aparezca ahí, ¿sí? Tengo dos diferenciales. Este es un diferencial de una cierta función y este es un diferencial de una cierta función. Y lo que dice es que estas dos funciones tienen el mismo diferencial, pero groseramente lo que están diciendo es que estas dos funciones tienen la misma derivada. Y cuando dos funciones tienen la misma derivada en un intervalo, esas dos funciones son iguales salvo una constante, ¿sí? Dos funciones que tienen la misma derivada en un intervalo son iguales salvo una constante. ¿Y cómo recupero la función? Bueno, integro. Integro. ¿No? Dice que estos diferenciales son iguales, entonces yo concluyo de que estas dos funciones son iguales salvo una constante. ¿Y cómo lo recupero? Integro directamente. Y me queda la integral de x menos 25 es igual a, esta es una constante de k, menos k, integral de t, así. Y bueno, este es el logaritmo natural de x menos 25. Es igual, este es la integral de t es t, así que me queda menos kt más. Son iguales salvo una constante. ¿Sí? Dos funciones que tienen la misma derivada en un intervalo, claro, son iguales salvo una constante. ¿Cómo las recupero? Integrando. Puedo despejar x acá, puedo despejar x aplicando exponencial, Esto no es multiplicar por la exponencial, sino que aplicar exponencial. La exponencial y el logaritmo son funciones inversas, así que lo que me queda aquí es x menos 25 es igual a e elevado a esto, e elevado a todo esto, menos kt
más C, pero propiedad de las potencias. Esto es lo mismo que E elevado a menos K por T por E elevado a C. Ya no mucha ninguna magia, no hay ninguna magia ahí. Es súper natural. O sea, tengo la ley está dada por una ecuación diferencial y para encontrar la temperatura del cuerpo en cualquier momento, entonces separo variables. Eso es lo que hago, separo variables. ¿Qué pasó? La constante C es una constante, ¿eh? C es una constante, así que esto que está acá también es una constante. Me da un poco lata llamarle elevado a C a esa constante. Prefiero llamarle M, por ejemplo. ¿Sí? Es una constante. Así que voy a despejar el X ahí. Y por lo tanto, X de T, recuerden que X de T era la temperatura del tiempo T, ese menos 25 pasa sumando, más 25 más esa E elevado a C, que me darán a llamar E elevado a C, porque después voy a multiplicar por 3 y voy a tener con el 3 por E elevado a C, y si quiero hacer cualquier cosa voy a tener que el logaritmo de 3 por E elevado a C, mejor le llamo constante, ¿no? Más una constante por E elevado a menos KT. Si alguien pregunta quién es M, listo, está despejado. ¿Y la C la sacamos también del E? ¿Del otro E? Perdón, perdón, sí la sacó, hizo la separación. Sí. Ya, listo, ahí está. Ahora vienen estos datos. X en el tiempo 0 es 100, X en el 5 es 90. Este dato sirve para calcular la M y este segundo dato sirve para calcular el K. ¿Sí? Voy a tener la temperatura permanentemente. Evaluando en X, evaluando en T igual 0. En T igual 0, la temperatura en el tiempo T igual 0 es 100. Así que me queda 100 es igual a 25 más M por E elevado a 0, pero E elevado a 0 es 1. Así que M vale 75. M es igual a 75. Listo. Y para encontrar el K que está acá, bueno, le evalúo en 5. Ahora tengo 25 más 75. T igual 5. El T igual 5 era 90, ¿no? Sí. El T igual 5 es 90, así que me queda 90. Ya sé que T me vale 75, así que voy a poner 25 más 75 por E elevado a menos 5K. Ahí está. T vale 5. Así que este pasa para acá. 90 menos 25 me parece que son 65. Este pasa dividiendo. Así que lo que me queda es que E elevado a menos 5K 65 es igual a... Dije que este pasa restando 65. Este pasa dividiendo 65 partido por 75. Eso es 12 partido. A 5 parece, ¿no? Sí. 1... 13 y 15. 5 por 3, 15, sí. 13. Y 15. 1, 25 son 5, ¿no? Eso es lo que vale E elevado a menos 5K. Y si quiero despejar K, lo que tengo que hacer es aplicar logaritmo. ¿Sí? Recuerden que el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, así que esto es aplicando logaritmo natural, le queda menos 5K
es igual a logaritmo de 13 partido por 15. Y bueno, K vale menos un quinto. Menos un quinto del logaritmo de 13 partido por 15. Esa raíz se pone. Eso vale K. Así que lo que tengo al final es la temperatura del cuerpo en cualquier momento. ¿Sí? ¿A dónde estaba? Estaba aquí. Mejor allá, allá mejor, 25, aquí mejor. Solamente que ahora sé cuánto vale K y cuánto vale E. Así que tengo la temperatura en cualquier momento. 25 más 75 por E elevado a menos K elevado a menos esto. Fíjate que tiene un menos y aquí un menos. Por C. Así que lo tengo. Responder la pregunta ya es sencillo. Esta ley de enfriamiento de Newton es un modelo matemático para una ley física. Y claro, lo que uno quisiera es poder hacer modelos que representen fenómenos. A uno le gustaría eso, que uno conozca un fenómeno y busque un modelo para resolver la problemática de ese fenómeno. Por lo tanto, x de t es igual a 25 más 75 por e elevado a menos t por eso. T partido por 5, entonces, ¿no? T partido por 5, logaritmo natural de 13 partido por 15. Fíjate que como comentario nomás, este número que está acá arriba, positivo o negativo, el logaritmo de 13 partido por 15. Sin trampa. La multiplicación. El logaritmo es una función que viene de ahí abajo, se levanta, se dobla, así, ¿no? Y pasa por logaritmo de 1 es 0, así que viene y el logaritmo de 1 es 0 y después positivo. Antes del 1 es negativo, ¿sí? Así que ese número es negativo, este que está acá es negativo. Este que está acá, este es un comentario nomás, ¿no? Cuando t se va a infinito, ¿para dónde se va esto? Si es que este es un número negativo, este es un número negativo. ¿A dónde se va esta cuestión cuando t se va a infinito? ¿Cuánto? La exponencial. Profe, pero ahí K no era menos un quinto. ¿Ah? K era menos un quinto de L, era negativa. Pero es menos 5K. Ya tiene un signo menos, es menos, va a quedar menos que un más. Ah, fuera ya había un. Ya, ahora. Por eso ese menos me gusta mucho, que tenerlo ahí. Ya. La función e elevado a x es así. La función e elevado a menos x es así. Cuando este número es negativo y t se va a infinito, entonces esto se va a 0 y el cuerpo tiende a tener la temperatura ambiente. ¿Sí? Cuando t se va a infinito, el cuerpo se va enfriando, pero claro, naturalmente no se enfría más allá de la temperatura ambiente. ¿Sí? Tiene razón. Esto es lo que hacen los forenses cuando ven un cuerpo y, bueno, no lo hacen en realidad, ven un cuerpo y estiman a qué hora murió, ¿sí? Porque hacen, en rigor tienen unas tablas ahí que le indican más o menos a qué hora murió, pero esas tablas se construyeron a partir de esta cuestión, ¿sí? A ver, otra, bueno, lo voy a dejar ahí, pero lo que queda mejor es que
Este es una constante que está multiplicando el logaritmo. No, no una constante. Este es un número que está multiplicando el logaritmo. Este número se puede poner aquí arriba. Como potencia. Una constante, lo que sea, por logaritmo de b, eso es lo mismo que logaritmo de b elevado a a. Así que esto en realidad puede quedar así. Ya importa poco en realidad, ¿no? 13 partido por 15, 3 partido por 5. Y ahí está el tiempo. Lo pueden dejar así o hasta arriba. Depende de lo que uno quiera en realidad, o lo pueden dejar así. Me preguntaban cuándo la temperatura iba a ser de 50 grados. Entonces, ¿Por qué borró el logaritmo? Porque lo sacó con la exponencial. cuando la temperatura, o cuánto se demora en llegar a los 50 grados, cuando la temperatura es 50 grados. Me parece que es mejor decir cuánto se demora en que la temperatura llegue a los 50 grados. Pero esa es una ecuación exponencial nomás, ¿no? 25 más 75, 13 partido por 15 elevado a t partido por 5. Es una ecuación. Esta es una ecuación no diferencial, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es solo para recordar, yo podría haber subido solo ese, no, bueno, puedo subir solo ese 5, o sea, ese un quinto. Que me quede tú podrías T. subir en un quinto de arriba también, solamente en un quinto. Y el T me queda como... Y el t queda ahí, pero ya no existe No podría la posibilidad como- de logaritmo y exponencial. ¿Sí? Ya, ya. Esa posibilidad se pierde. Sí, claro. Pero esta es la ecuación que va a quedar, es una ecuación numérica, no es una ecuación diferencial, es una ecuación exponencial, que al final se resuelve aplicando logaritmo, ¿sí? Así que este para acá son 25, este para abajo me queda 25 partido por 75. Resolviendo, 5 partidos por 3. me queda que, dije que este se va para acá, 25, este pasa dividiendo, 75, esto es igual a 13 partido por 15, elevado a t partido por 5. Uno puede simplificar y yo les recomendaría que cada vez que puedan simplificar, háganlo, ¿sí? Es mejor trabajar con números chicos. Un tercio, ¿no? Sí. Un tercio. Así que este es un tercio. Y aplico logaritmo. Aplico logaritmo, entonces me queda el logaritmo de un tercio, que es igual al logaritmo de esto. Pero el logaritmo tiene otra propiedad que dice que, bueno, ahí está, ¿no? El logaritmo de b elevado a es lo mismo que a por el logaritmo de b. Esa propiedad es la misma. Así que cuando aplico el logaritmo acá, este t partido por 5 pasa abajo por logaritmo de 3 y 15. El resto es despejar el t. Este pasa dividiendo, el 5 pasa multiplicando, así que me queda 5 logaritmo de un tercio partido por logaritmo de 3 y 15. Y ese es el tiempo que se demora. Si alguien tiene una calculadora que calcule ese número, podemos indicar cuánto se va a demorar en términos de minutos, ¿sí? Si alguien tiene una calculadora que calcule ese número, estamos listos. Este es el tiempo que se demora el cuerpo en llegar a los 25, no, 50 grados. ¿Sí? En las pruebas ustedes no pueden usar calculadora, así que la respuesta en una prueba va a ser esa. ¿Sí? Ya. Esa que está ahí. 5. Mi celular no quiere. Mira. Hiciste muy rápido. Así que lo hace. 5, 38,38595. Dime el entero y el lugar. ¿Qué cosa? Dime el número.
38,38, pongámosle 38 minutos. Ujú. 38,38 y algo más. Así que aproximadamente, esto estaba en minutos, 38 minutos. Esa es la ley del enfriamiento de Newton. Uno puede resolverla y después seguro que si tiene buena memoria se acuerda de la fórmula nomás como quedaba. Uno puede resolverla siempre, esa ecuación diferencial. Yo decía que lo que había que hacer era separar variables. El TM que aparece acá es temperatura del medio. Esta acá es una constante. Así que uno puede resolverla siempre en realidad. Y va a tener una fórmula incluso. 8 minutos con 30 y... No, no son 38 segundos. Me encanta que tenga fracciones. Se hace más fácil. La presión me la toco. No me gusta la luz. Pero eso no vaya. La constante, perdón, la constante cuando planteé el ejercicio inicialmente y separó las variables, la Sí. puso a la derecha. ¿Da lo mismo dónde va? Está lo mismo, sí, debiera dar lo mismo. Perfecto, Sí, perfecto. la verdad es que está lo mismo. Mientras usted. Observación. Decía yo que la velocidad con que se enfría un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. Me gusta la letra A, Bien, bien. de temperatura ambiente. Separar variables. Este para abajo que queda de x menos a menos k por dt. ¿Sí? Separar variables. Estoy repitiendo un poco lo que hice. Sí, sí. Quiero recuperar la función. ¿Sí? El argumento ya lo di ya. Lo que tengo ahí son dos diferenciales que son iguales Con un 6. y que groseramente lo digo de esta forma, son dos funciones que tienen la misma derivada. ¿Sí? Y si dos funciones tienen la misma derivada, entonces son iguales, salvo una constante. ¿Sí? ¿Y cómo recupero las funciones? Bueno, las recupero integrando. Entonces me queda la integral de x partido por x menos a es igual a menos k por la integral de dt. Integral conocida, este es el logaritmo de x menos a. Logaritmo de x menos a es igual a menos k por t más una constante. Y yo quería despejar x, quiero saber quién es x. Así que voy a aplicar el exponencial y me queda x menos a es igual a e elevado a menos k por t por e elevado a c, propiedad de la exponencia. Pero la constante debería estar a los dos lados, finalmente no debería anularse. ¿O no? Cuidado, porque alguien podría decir sí, lo que tú dices, pero nadie Son asegura que la distintas constante de la constantes, izquierda sí, sea la pues. misma de la derecha. ¿Sí? Por eso hay una constante. Y el teorema dice que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces son iguales a una constante. Entonces uno pone una constante en un lado. En un lado. Que es la diferencia de las dos constantes. Sí, sí, sí. Delante que es lo Sí, mismo. sí, sí. Esta m es e elevado a c, por si alguien pregunta. E elevado a c. No sé si ustedes conocen algunos chistes de esos que dicen un tremendo número gigante así y que vale uno. ¿Sí? Tremendo número así, una cuestión de... ¿Ya? Lo mismo pasa con la constante. De pronto va a ser 3 por e elevado a c y todo eso multiplicado no sé por cuánto, el logaritmo de 5, ¿no? Pero al final es una constante. ¿Sí? Así que en vez de poner toda esa expresión, constante. ¿Sí? Esta es la temperatura ambiente que en general la conocemos. Este para allá y despejo aquí. La temperatura ambiente más m por e elevado a menos kt. ¿Se acuerdan cómo calculábamos esta m? ¿Cómo hicimos esta m? Sabiendo la temperatura ambiente. A cero. Evaluamos en t igual 0, porque ese es un dato que dan. En general lo dan, ¿sí? Así que cuando evalúen t igual 0, esta m que está acá
me queda la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura inicial. Tengo el 0, x de 0, lo voy a poner así, temperatura inicial nomás, temperatura inicial. Tengo el 0, entonces lo que va a quedar es que puedo despejar esa M. El M0 es la temperatura inicial. Dije que era M0 es igual a la temperatura ambiente más el M elevado a 0,1, así que Cm es A menos M0, y por lo tanto x de T es igual a la temperatura ambiente más esta constante A menos M0 por elevado a menos KT. Y esa es una fórmula que habla sobre la ley del enfriamiento del líquido. Esa es la temperatura permanente. Este K hay que encontrarlo, exactamente. El A lo dan, generalmente lo dan, la temperatura inicial generalmente la dan. El K es el que necesita una segunda información, ¿sí? La temperatura inicial generalmente la dan, pero para obtener el K uno necesita un dato más, una segunda información. Los físicos dicen cosas como esta. Los físicos dicen que si conocen la velocidad de la partícula y conocen la posición de la partícula en un momento dado, entonces conocen toda la posición de la partícula en todos los momentos. ¿Sí? Si conocen la velocidad y conocen la posición en algún momento, entonces conocen todo el movimiento. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular porque uno lo que quiere es predecir el futuro. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Predecir el futuro. Si conozco la velocidad de una partícula y conozco la posición de la partícula en un momento, voy a saber cuánto es la posición de la partícula en 50 años más, en 75 años más, en 2000 años más, ¿sí? Claro que eso tiene un pequeño demonios, porque en todo este juego de pronto aparece el azar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una física que es la física determinista, ¿sí? que es la que ha hecho casi toda, no sé hasta cuándo, pero hasta mediados del siglo pasado, casi toda la física era determinista. Y de pronto apareció esta cosa del azar, esta cuestión del caos, ¿sí? Esta posibilidad que uno sale de su casa en la mañana tiene casi la certeza que va a llegar a la pega, ¿no? Uno tiene la certeza, de pronto ir caminando y te cae un piano en la cabeza, así, mala suerte, ¿sí? Y sonó toda la predicción, ¿no? Bueno, pero eso es lo que dice la física determinista. Y la ley del enfriamiento de Newton habla de eso. Salvo esa constante que estaba ahí, habla de eso. Si uno conoce la velocidad de una partícula y conoce, bueno, si uno conoce la variación de temperatura, ¿sí? Y conoce la temperatura inicial, entonces pues, ya tiene información respecto de cuál va a ser la posición o la temperatura en cualquier momento. Salvo esta acá, pero para esta acá, en este caso particular uno necesitaría dos datos, ¿sí? Un dato inicial y otro más. No escriban esto. Si conozco la posición de una partícula, f de t es el tiempo, x es la función, x que sea la posición de la partícula en el tiempo t. Si conozco la velocidad de la partícula y conozco la posición inicial,
entonces conozco todo. Esa es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y esa es la que uno va a resolver. Por cierto que no todas las de primer orden uno las resuelve, pero uno resuelve una cantidad importante de ecuaciones de primer orden. Y eso es lo que dicen los físicos. Si conozco la velocidad de una partícula, aquí está, y conozco la posición de la partícula en un momento determinado, entonces conozco toda la posición. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? El mundo de las ecuaciones diferenciales efectivamente es gigantesco, ¿no? Es gigantesco. Nosotros resolvemos muy pocas, la verdad es que resolvemos las que sabemos resolver. De variables separadas, que son las que hicimos recién, las ecuaciones lineales, las ecuaciones exactas, y algunos cambios de variables los conocemos, algunos, no todos, ¿no? Veamos un problema más, a ver si funciona esto. Este es distinto al otro, ¿no? Porque aquí la pregunta es cuál es la temperatura de la sala en algún momento. El cuerpo está a 100 grados, es puesto en una sala que está a una temperatura constante pero desconocida. Si pasado 10 minutos el cuerpo está a 90 y pasado 20 minutos está a 82, entonces lo que quiero saber es la temperatura de la sala. Hay una cantidad enorme de problemas de planteo que tienen que ver con la ley del experimento de Newton. El tema del muerto este que encontraron a, no sé, a 25 grados y se presume que la temperatura del cuerpo es 37, entonces calcular a qué hora murió, ¿sí? Vamos. Este es el ejemplo 2, ¿eh? No lo copio porque ustedes lo van a poder ver en aula. Dice que el cuerpo está a 100, así que la temperatura inicial X sigue siendo la temperatura en el tiempo real. Así que X en 0 es igual a 100, ese es dato. Si pasaba 10 minutos, el cuerpo está a 90. No, pasaba ¿cuántos minutos? 10. 10. X en 10. Está en minutos, ¿no? 90. Y pasado 20 minutos está a 82. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es o es la temperatura ambiente? Aquí el 0. Así que este no lo conozco, ¿no? Este no lo conozco. Este sí lo conozco, son los 100. Necesito algo para obtener K, ¿sí? Eso es todo. Este no lo conozco, el M0 sí lo conozco, 100, y necesito algo para conocer cuánto vale K. Y ese algo tiene que ver con estas dos cosas. ¿Sí? ¿Cómo usar eso así? Ya sin resolver la ecuación diferencial, porque es repetir lo mismo, ¿no? Así que voy a usar eso que está arriba. Eso es, ya es repetir lo mismo. Me parece que esto apareció en el certamen del centro pasado, ¿no? Este problema. Con población parece. Podemos hacer esto con energía.
Dije que x de t, así que voy a poner se sabe ley de enfriamiento de Newton. Que la temperatura del cuerpo es igual a el A, va a seguir siendo A nomás, A más A menos la temperatura inicial, 100, ¿no? A menos 100 por E elevado a menos K por T. Y el problema consiste en saber K. Y X en 5 vale, no, aquí en 10 vale 90. Además, X en 10 vale 90 y X en 20 vale 82. X en 10 es igual a 90 y esto es igual a, bueno, A más A menos 100 por E elevado, el tiempo es 10, así que me queda menos 10K. Y X en 20 es igual a 82. Y esto es igual a más A menos 100 por E elevado a menos 20K. Esa es la información que uno tiene, toda la información que uno tiene. Ahora hay que hacer alguna maravilla para despejar cuánto vale K. ¿Sí? Ese es el punto. Si despejo K, aquí por ejemplo, entonces este número lo voy a conocer y resuelvo una ecuación para saber cuánto vale A. ¿Sí? ¿Cómo se puede despejar el K? Logaritmo, ¿no? ¿Cómo hacerle alguna maravilla para que se vaya para saber cuánto vale K? ¿No se puede con logaritmo? ¿Perdón? ¿No se puede con logaritmo? Había que multiplicar las A. Unos... Multiplicándolo por 2, ¿le damos? No. Pero no se puede como hacer sistema y la ecuación de arriba como restarle a la de abajo y a lo mejor así como que tener un... Perfecto. Me parece. Este es un sistema de ecuaciones, ¿no? Uno Sí. resuelve de la forma que quiera, ¿sí? Siempre que sea legal, ¿no? Así que si yo resto este con este, igual a la recta de esto con esto, se va a ir estar, ¿sí? Y queda me va a quedar eso menos esto menos esto. eso. ¿Sí? Uno factoriza por A menos 100. Claro. Veamos. Entonces yo decía, No sé si las tú propiedades decías, tienen como... 90 menos pueden tener suma 82 que son nada. 8, es igual a este menos este, se van y me queda A menos 100 por E elevado a menos 10K por menos, paréntesis aquí, E elevado a menos 20K. Y esa... Se puede esa comparar. A menos 100 se puede pasar dividiendo, ¿no? Y después todo por logaritmo, ¿o no? Si despejo K en función de A, lo meto acá arriba y sale, ¿no? Sí, eso sale. O puedo como también factorizar el E y después pasar para poder sacar el... Se me ocurre que de pronto Queda como puedo 1. tirar este A para acá y puedo tirar este A para acá. E elevado a menos 20K es lo mismo que E elevado a menos 10K elevado a 2. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Así que y voy a tener esto, déjenme... Bueno, este E elevado a menos 20K es E elevado a menos 10K al cuadrado. O sea, elevado a 2. ¿Por Cuando una qué potencia se eleva a otra potencia, los exponentes se multiplican, ¿no? se multiplica? Profesor, Esto tiene. Ah, No me acordaba.
Cuando una potencia será. Sí. Algo así como esto. A elevado a B y elevado a C, así. Esto es lo mismo que A elevado a B por C. Ajá. Eso es, ¿no? sí, claro. Todo factor de 10 o sea, Claro. Pero Dije que el A se va para allá, elevado a 90 menos A. Es que me hace ver que el día elevado a 2 menos 20. Estoy intentando porque no me acuerdo. 90 menos A es igual a A menos 100 por elevado a menos 10K. Porque el menos 20 acá se transforma todo eso. 10 elevado acá. O sea, 10K elevado a 2. No, pues un E elevado a 10K elevado a 2. Y el otro era 82 menos A ¿Cachai? Dos veces. es igual a menos 100 por elevado a menos 20K. Entonces voy a dividir el de abajo, lo divido por el de arriba. Y me queda algo así. 82 menos A partido por 90 menos A es igual. El de abajo partido por el de arriba, así que me queda A menos 100 por elevado a menos 20K partido por A menos 100 por elevado a menos 10K. Y me ahorro este curso de acá. Y cuando uno divide potencias de igual base, se restan los exponentes. ¿Sí? Menos 20K más 10K, esos son elevado a menos 10K, ¿no? Menos 20K. Se restan los exponentes. Menos, aquí me queda más porque este es menos 10K. 10K, así que esto me queda elevado a menos 10K. Así que elevado a menos 10K. Eso vale elevado a menos 10K. ¿Lo puedo meter? ¿Dónde lo puedo meter? Elevado a menos 10K aquí. Y me queda una ecuación en A. No sé si queda una ecuación muy fea, pero queda una ecuación en A. Elevado a menos 10K. Ah, verdad. ¿Sí o no? 82 menos A partido Sí, por ¿no? 90 menos A por. La meto en alguna de estas, alguna que sea bien. Aquí, por ejemplo. Aquí, mejor. Ahí sí, más simple. Y todo va a quedar en A, pero el problema es si va a quedar una ecuación cuadrática en A. Pero era más fácil factorizar por él. Ya, entonces 90 es igual a A. Veamos qué pasa. Profe, ¿Sí? ¿ella no podría ese A menos 100 haber pasado dividiendo y después haber aplicado un logaritmo en esa? ¿Se podría haber hecho eso? ¿No? Es que ahí se puede factorizar por Este T va elevado a acá 10 y menos K. logaritmo, A menos ¿no? 10K, sí. ¿Sí? Sí, yo lo puedo hacer, pero no tengo forma de. Sí, tengo forma de separar esto. Sí. Y Lo lo pasa logaritmo dividiendo. este para acá, entonces me queda el logaritmo 82 menos A es igual al logaritmo de esto. El logaritmo de esto es el logaritmo de este más el logaritmo de este. O sea, ahí va a quedar menos 20K solo, sin nada. ¿Sí? Sí. Pero profe, en la última fila, ¿Aquí? sí, ese A menos 100 no puede pasar dividiendo al otro lado. Puede, por cierto. Y ahí aplicar el logaritmo y te queda. Y me va a quedar. Puedo Cuidado, factorizar por. porque el logaritmo tiene propiedades, pero son buenas propiedades con la multiplicación. No son buenas propiedades con la resta. Así que se aplica el logaritmo acá, Pero eso no se puede factorizar. Pero eso se puede factorizar por E. pero igual va a quedar Elevado a va a 10K. quedar una cola ahí. Esto es A menos 100 por elevado a menos 10K. No, pero ya lo pasamos en la menos 100, po. Lo dividimos. Ah, ya lo usamos bien. Elevado a menos 10K. De 1 menos 1 menos elevado a elevado 2. Pero, pero es que igual queda mucho de 0. Pero si lo multiplicamos queda por logaritmo de 1. Factor de 1 menos. ¿Cuánto es? Elevado a menos 10K. Ahí sí, ¿no? Porque cuando uno multiplica potencias de igual base se suman los exponentes, así que me queda elevado a menos 10K. Si aplico el logaritmo, Sí. esto va a quedar acá, pero esto no lo voy a poder separar, porque el logaritmo no tiene propiedad para eso. Así que va como bonita aquí. Yo
decía que elevado a menos 10k es este número y tengo la intención de meterlo aquí y me va a quedar una cosa fea, pero se va a resolver. ¿Sí? Una ecuación ordinaria, una ecuación de números. ¿No se puede, si ese número, sustituirlo en lo que acaba de hacer abajo? Porque dijo E elevado a menos 10k igual a 82 menos A partido 90 menos A. Entonces Ya, ahora lo reemplazamos en eso. Claro. Sí, lo puedo hacer, ¿no? Sí, Pero era más fácil arriba. puedo hacer todo en realidad, ¿no? Era más fácil arriba. Algunos caminos no llegan a Roma. Era más fácil en el 90 porque ahí está. Llegar y sustituir una sola vez. Aquí va a sustituir dos veces. En el 90 A más A. Sí, Pero ahí queda cuadrática. ¿Qué pasa con eso? No, el problema ahí es que queda Yo me pregunto cuadrática. si hay un camino más corto y si hay un camino que te lleve más rápido. Abajo no queda cuadrática. Reemplazando, entonces me queda 90 es igual a más 100 menos A por E elevado a menos 10k y E elevado a menos 10k esta contra que está acá. Era A menos 100. 82 menos A, Profesor, ¿sí? era A menos 100. A menos 100. A menos 100, ¿sí? Sí. 82 menos A partido por 90 menos A. Y esta cuestión será fea, pero sale. Será fea, pero sale. Debiera salir, multiplico por 90 menos A. Y me queda 90 por 90 menos A. De aquí me queda A por 90 menos A. Aquí me queda A menos 100. No, A menos 100, sí, A menos 100. Por 82 menos A. Ya, ahí está. A ver, ¿qué cosa se va? 90 menos A con signo negativo. Y acá me queda 90 por A con signo positivo. Aquí. 90 por A con signo menos. Nada, este es 90 por A con signo más. Ese va a allá. Este es más Estoy fácil. asustado, pero no porque esta ecuación no salga, esta es una ecuación de segundo grado, una ecuación muy corriente. Solamente que los números van a salir feos, etc. Está 181 menos algo. Sí, aquí Menos continúo. raíz de 9 con 9 son 81, son 8100, ahí. 8100. Menos 90 menos A. Perdón, menos 90 por A. Y aquí tengo 90 por A, menos A cuadrado. Y aquí tengo 82A. 82A más 82A. Después tengo este menos A cuadrado. Después tengo este está acá, son 8200. Menos 8200. Y tengo este con este, son más 100A. 8100, son números muy feos, ¿no? Este que está acá no se cancela con este, se suman. Y este que está aquí no se cancela con este, se suman. 56 menos A. 8A. Esto es igual a 8. Pero acá se... Ya. Este 8 se va. Y ya. Menos 1. Ya, me dio miedo seguir, ¿sí? Es la verdad. Esa ecuación es una ecuación cuadrática, debe salir,
Pero los números son requete feos. No sé si hay algo más sencillo. Efectivamente hay algo más sencillo. Tiene que haber algo más sencillo porque este está en una rueda. Si está en una rueda es porque sale más fácil, sale más rápido. Pero el número, el resultado igual es feo. De esa ecuación, Sí. puedo salir no sé, porque Da 181 menos raíz de 161 partido en 2. Que no es más bonito. ¿qué te voy de acuerdo? ¿Dónde está la fórmula? No, es que este es otro plano. Pero acabo de poner la fórmula, fórmula de... Sí. Ah, no, que no hice la... Tengo la otra, la de la... Ah, profe. No, la Esta. fórmula de temperatura, Esta. esa ya. Esta que está aquí. A lo mejor hay que despejarla antes. Particularmente este número. ¿No será 100 menos A? Sí. Yo lo tenía así y me equivoqué. ¿No será 100 menos A ese? Sí. Porque si este es 100 menos A, entonces probablemente estas cosas que pensamos que no se cancelaban, que este Se 90A, cancelan. este que está aquí, este a cuadrado probablemente se cancelan. Y el problema no es que sea complicado, sino que hay un error de signo. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, por eso quiero ver si esto quedaba A menos 100 o 100 menos A. Raro, Yo pensé que era la M nomás, pues, pero- Al principio sí no las he puesto así, pero después la cambió. Las cosas no se puesta como la primera. Me nombró. ¿Profe? X menos A. X menos A, ¿cierto? X menos A. ¿Mm? Sí, profesor, si es menos. Cuando retrasa la M. Podemos ver el video. La M. Creo que es el cero. Cuando despejo me queda el 0 menos A. Sí, porque se empiezan a eliminar términos. El cero está aquí, el hasta allá. A mí aquí no está funcionando muy bien, pero yo le puse función menos. O sea, DS le puse yo como temperatura de la sala. ¿Cachai? Y me dice no borrar que me quedan sumando. De hecho, ahí me quedan sumando. Y ahí me quedan. Y ahí a la logaritmo me quedé yo a la mierda. M0 no pasa. Era. Sí, menos. Sí, hay un error. No en el ejercicio, sino que en la fórmula general que vos ¿sí? Yo dije, aquí tiene una fórmula, dije, ¿no? X en 0 era igual a M0 y M0 quedaba A más M. Entonces cuando despejo M, este A pasa restando y me queda que M es igual a M0 menos A. Y por lo tanto, X de T es igual a más M0 menos A. Así, por E elevado a menos T. Y yo lo puse al revés. ¿Sí? Aquí está. Cuando evalúo en T igual 0 me quedaba solo la M, despejo esta M, este va restando, aquí está, y aquí. Eso hace que muy probablemente este y este se vayan, ¿sí? Y me queda una ecuación de primer orden, de primer grado, ni siquiera de segundo grado.
Así que x en 0 era igual a 100, x en 10 era 90, x en 20 era 82. Entonces dije que x de t era igual a m0 que era 100 menos a por elevado a menos kt. Cuando vale 10 sería a más 100 menos a por elevado a menos 10k y 82. Y vamos a hacer lo mismo que hice recién. Solamente voy a cambiar esto. Entonces aquí me queda 100 menos a. 100 menos a, aquí me queda 100 menos a. Y divido, claro, me queda 82 menos a partido por 90 menos a. Divido este partido por este, así que los 100 menos a se van y me queda elevado a menos 20k por elevado a menos 10k. Y propiedad de las potencias, cuando se divide en potencia de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Eso es e elevado a menos 10k. Eso vale e elevado a menos 10k. Y reemplazo, ¿sí? Y reemplazo con el 90. Solamente que este es 100 menos a. 100 menos a. Y veamos cómo queda esta cosa. Así que reemplazando, dije. Voy a ponerlo más arriba. El 90 es igual a más 100 menos a por 82 menos a partido por 90 menos a. Lo puse más arriba porque necesito más espacio. Después multiplico por 90 menos a. Así que me queda 90 por 90 menos a es igual. Aquí me queda a por 90 menos a más 100 menos a multiplicado por 82 menos a. Listo. Así que aquí me quedan 8100. ¿Sí? Me quedan menos 90a. Es igual, aquí me queda 90a menos a cuadrado. Y aquí me queda 8200. Fíjate, antes se sumaban, ahora se van a restar. ¿Sí? 8200 este con este y menos 100a. Este con este son menos 82a. Y este con este me queda más a cuadrado. Este a cuadrado se va con este aquí. ¿Eso es lo que te da? Perfecto. ¿Cuántas a tengo? Tengo menos 182a. Y aquí tengo 180, 90 más 90. Este 8200 pasa para allá. No, este 8100 pasa para acá y me van a quedar 8200 menos 8100, quedan 100, ¿no? 8200 menos 8100 y todas las a para el lado allá. Así que tengo este 90 menos a. Pero 90a. Este pasa para allá también, menos 90a. Y este pasa para allá con signo más 100a. Y este pasa para allá con signo más 82a. ¿Cuántas a hay? Aquí hay 180 con signo menos, y aquí hay 182 con signo más. Así que me quedan 2a. 2a es igual a 100, ¿no? 100.
vale 50. Ahí está. ¿Sí? O sea, hay un error, ¿no? No podía ser tan difícil si estaba en una rueda, ¿no? ¿Sí? Estaba en una rueda, no podía ser tan difícil. Pero fíjate la cantidad de recursos que se gastaron, propiedad de potencia, división de potencia igual base, multiplicación de potencia igual base, este cuento de dividamos de arriba por el de abajo, ¿sí? Esos son recursos que uno tiene, y claro, que son recursos que uno logra de tanto darle vuelta, de tanto hacer ejercicio, si no, difícilmente los logra. Así que arreglen esta cosa, eso era A más M0 menos A. Profe. ¿Sí? No, nada. ¿Nada? Ya, ahí está. La temperatura de la sala, entonces, o sea, del ambiente 50. 50 grados, sí. Pero ¿es relevante en particular la ley de enfriamiento de Newton para lo que estamos estudiando o es solamente un ejemplo? Solamente un ejemplo. Ya, o sea, podríamos encontrarnos con esto aplicado a economía, por ejemplo. Tasa de interés, por ejemplo. ¿Sí? ¿Podemos hacer ese tipo? Tasa de interés compuesto que tiene el mismo modelo que el crecimiento de población. ¿Sí? ¿Puedo para trabajarlo desde el área? Digo yo. El tema es enfrentar y resolver ecuaciones diferenciales, eso es el tema, ¿sí? Y uno, claro, pudiera aplicarlo a un montón de cuestiones, como por ejemplo esto, que al final solo significa soltar la mano, ver cómo funciona, ¿sí? Y por cierto que uno lo puede aplicar concretamente al tema de la tasa de interés, ¿sí? Así como inmediato, ¿sí? El tema de la tasa de interés tiene que ver con esta misma ley, ¿sí? Esta ley dice que una población crece proporcionalmente a la población existente. Eso pasa con la plata, ¿no? Uno invierte y crece proporcionalmente con una proporción ahí, que es la tasa de interés. Si uno conoce cómo crece la población y conoce la población inicial, entonces conoce la población para siempre. Se han hecho estudios con esto y efectivamente funciona. Hay acercamiento, no es que te dé la cifra exacta, pero por ejemplo se conocía la población en el año 1900 y se estimaba la población en el 1960 y algo. Y la aproximación era bastante buena, ¿no? Era bastante buena con esta ley. No es tan buena porque aquí no habla, por ejemplo, de los muertos, de los nacimientos, de los inmigrantes, no habla nada de eso. Pero es una ley, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Break? ¿Para poder pasar a contra café? Es la hora. Antes de que cierre. Déjame escribir esto en la fórmula, el modelo matemático y nos vamos. Profe, es que no cerraron a las 8:15, de hecho ya cerraron. Ya cerraron. 8:30. 8:15. No, 8:30. 8:30. ¿Sí? Esa es la hora, ¿no? Se le echó la máquina, por eso cerraron antes. Ah, ya. Pero por ayer, pero no, no 8:30. Ya vamos una. ¿Sí?